puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza sobre las 7 leyes de la siembra y la cosecha. Acabamos de leer la palabra de Dios y este pasaje de la Biblia lo vamos a tener durante toda la enseñanza. Es importante porque en él se reúnen estas 7 leyes y lo más importante, el primer verso que leímos, no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Ahora bien, si vamos a Oseas capítulo 4, verso 6, el profeta nos dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Amén. Entonces, como vamos a hablar de leyes, es importante conocer las leyes. Amén. ¿Qué es una ley? Yo saqué la definición del diccionario para revisar qué significa la palabra ley. El diccionario dice lo siguiente: ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior, y escuchen bien, para regular de manera constante, de acuerdo con la justicia, según el aspecto de las relaciones sociales. Entonces, primero, ¿qué es una ley? Es una norma que regula constantemente. Y en esta sociedad o en este mundo tenemos leyes que operan en la tierra. Y ahora son instituidas por Dios también, porque ustedes se imaginan si no existiera la ley de la gravedad, todas estas leyes que se han ido identificando, pero que cuando vamos a estudiarlas realmente científicamente, encontramos que Dios es el que orbita todo, Él es el que sostiene este universo, Él es el que hace que la Tierra esté rotando en su eje. Amén. Pero también hay unas leyes espirituales, y esas son las más importantes, porque si nosotros las cumplimos, tendremos la oportunidad de vivir el gozo de la salvación con el Señor Jesucristo para la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice así: la palabra de Dios puede cambiar nuestra ignorancia, o el Espíritu de Dios puede cambiar también nuestra arrogancia, porque a veces nos llenamos de superioridad, de orgullo, de soberbia, y eso a veces, a pesar de que todos los días estemos estudiando esta bendita palabra, probablemente no, con nuestra arrogancia, no vamos a permitir que el Espíritu nos revele todas estas leyes que están impuestas por el Señor Jesucristo en su bendita palabra. Gratamente impresionada quedé cuando estaba preparando esta enseñanza, porque uno generalmente cuando habla de las leyes dice, se refiere siempre a los 10 mandamientos, ¿no? Pero resulta que mi hijo hace algunos domingos hablaba de la ley del pecado que está en nosotros. Y si ustedes siguen leyendo, hay una cantidad de leyes que a veces pasamos por encima de esas lecturas y no nos detenemos a aprender cada una de esas leyes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no conozco claramente esas leyes, y como dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora ustedes se imaginan, supongamos, viajemos a cualquier sitio, a cualquier país, no hablemos de Colombia porque probablemente nos conocemos las leyes colombianas. Supongamos que viajamos a Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos hay unas leyes de tránsito, que se debe conducir a ciertos kilómetros por hora. Y si a mí me detiene un policía de tránsito, yo no puedo decir, me puede decir él, estabas conduciendo a más de 30 kilómetros o 40 kilómetros por hora y la ley dice que es a
30 y tú ibas a 60, a 70. Porque yo sea extranjera o esté en otro país, simplemente no puedo decir, es que yo no conozco las leyes de aquí, porque soy colombiana. Igual nos pasa con la palabra de Dios. Yo no puedo decirle al Señor, llamándome cristiana, qué pena, Señor, el día que me llames al juicio y me pregunte, ¿usted por qué no cumplió con esta ley? Ay, es que yo no había pasado por ahí, no la leí. Amén. Entonces, que no nos pase lo que nos advierte el profeta. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nuestra oración constante, ¿cuál debe ser? Señor, como cantamos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántas veces hemos cantado esa alabanza? Abre mis ojos, oh Cristo. Bueno, no tengo la mejor voz, pero siempre le decimos al Señor, abre mis ojos. Pero no interiorizamos que ese abrir mis ojos es, Señor, abre mis ojos para que yo pueda cumplir tu ley. Amén. Y eso lo adquirimos todos los días con la lectura bíblica y con una oración permanente. Ahora bien, en relación con el tema de la siembra y la cosecha, la Biblia nos enseña mucho más que simples hechos que recogemos. Siempre entendemos la siembra y la cosecha como que sembramos y luego recogemos. Pero ¿quién va a creer que en esa actividad de sembrar y recoger se encuentren 7 leyes importantes y que el Señor las ilustra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, con cada uno de los testimonios de aquellas personas que vivieron antes y que fueron ungidas por el Señor? Amén. Y que tuvieron una comunión cercana, en este caso a Jesucristo. Algunos pudieron hablar con Él como lo hacía Moisés, como Abraham, que el Señor le decía, mi amigo Abraham. Tenían esa comunión permanente. Qué maravilloso sería poder que nosotros tuviéramos esa comunión con el Señor. Amén. Bueno, veamos ahora, revisemos algo importante. Los cristianos, nosotros que nos decimos cristianos, debemos o estamos regidos por leyes espirituales y, como bien les dije, estas están establecidas por Dios y por ende todos debemos conocerlas y tenemos que aprenderlas e interiorizarlas, enseñarlas, instruir a nuestros niños en esas leyes, instruir a nuestros amigos en esas leyes. Si uno le pide a Dios que le ayude a revelar su palabra a otros, hago un paréntesis. En estos días estoy haciendo una negociación con una empresa americana para la empresa para la cual trabajo, y hemos estado orando y ayunando, y yo digo que el Señor en ese ayuno me ha llevado a ser valiente y a decirle a ese gerente comercial, yo le dije, oye Jairo, estoy orando y ayunando para que nos vaya bien en la reunión del próximo miércoles, y a la siguiente semana tenemos otra reunión, y otra vez, Jairo, hoy otra vez estoy ayunando y orando para que nos vaya bien en la reunión, o que Dios haga su voluntad. Amén. Entonces hay que sembrar esa semilla. No solo el hecho de crecer, y me he propuesto también que cada vez que alguien de mi área cumple años, le regalo una cajita de promesas. Es una manera de sembrar la palabra de Dios, y dentro de esa palabra de Dios están sus leyes. Y es importante que la gente tome conocimiento de la palabra para que esa semilla crezca y florezca en el corazón de cada ser humano. Y lo más bonito es que si vivimos conforme a las leyes de Dios, todo lo que cada uno de nosotros hagamos, todo lo que tú hagas bajo la ley de Dios, te prosperará. Y para eso hay una promesa maravillosa, y ese pasaje de la Biblia tengo dos. Esta mañana va a ser solo lectura de pasajes bíblicos, porque por sí solos el Señor nos habla con su palabra. Entonces, Salmos 1, del 1 al 3. El libro de los Salmos, en su capítulo 1, nos dice lo siguiente, del versículo 1 al 3. Miren las maravillosas bendiciones que tenemos porque compramos su ley. Dice así: bienaventurado el varón, y nosotras también,
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Aquí nos manda el salmista a que debemos deleitarnos en esta bendita palabra, en su ley. La ley, si bien son normas que hay que cumplir, pero la palabra de Dios, las leyes espirituales, deben ser un deleite para nosotros, para nuestra vida. Amén. Y siempre recordemos, para lograr el objetivo final, el cual es la salvación de nuestra alma, y poder gozarnos la vida eterna al lado de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Amén. Continuamos. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y bueno, dice, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurados somos si lo hacemos así. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien. Si nosotros somos esos varones o mujeres que no andan en consejo de malos, pero que se deleitan en la palabra de Dios, todo lo que hagas prosperará. En tu hogar el Señor prosperará tu alacena, el Señor hará que esa situación difícil por la que estamos pasando sea más llevadera, traiga paz a nuestro corazón y nos dé toda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces hay otro pasaje de la Biblia que me encantó mucho, que es el salmista también dice en Salmos 119, tranquilos que no vamos a leerlo todo, allá en los versículos del 97 al 105. Salmos 119, versos del 97 al 105. Miren lo que dice aquí tan maravilloso. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hasta el 105. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son mi paladar tus palabras. Amén. O sea, su ley, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y finalizamos con lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Es claro el salmista? ¿Verdad que esa palabra no tiene explicación? Qué bueno poderla cumplir tal cual, como lo dice el salmista, que él se ha cuidado de no caer. O sea, la lucha es permanente, mi hijo lo explicaba en días anteriores. Es la ley del pecado natural que hay en nosotros, del pecado original, desde el momento en que Adán y Eva estuvieron en el Edén. Es una lucha permanente, pero si buscamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, con Él podemos sobrepasar todos estos obstáculos. Amén. Hay un pasaje de la Biblia que me encanta a mí muchísimo, y es el de que el Señor hace mis pies como desierto. Y ustedes han visto en las películas, no las he visto en vivo, pero cuando pasan esos documentales de los animalitos, de la selva, de las montañas, esos cabritos en esas montañas empinadas, ¿cómo se sostienen? Amén. Eso es lo que yo le pido al Señor siempre, Señor, en esas montañas empinadas, que parece que me puede resbalar, Señor, sosténgame, haga mis pies como de sierva, que me afirme en la roca, no en la arena. Amén. Entonces, ya entendiendo la definición de ley y lo que nos dice el profeta, mi pueblo
pueblo pereció porque no tenía conocimiento. Entonces vamos a enumerar, y trataré de ser lo más rápido posible, lo más breve posible cada explicación, de las 7 leyes que hay de la siembra y de la cosecha. La ley número 1 es la que se denomina: recogemos mucho de lo que no hemos sembrado. La ley número 2, las voy a enumerar: recogemos lo mismo que sembramos. La ley número 3, recogemos en diferente temporada en que sembramos. La ley número 4, son bastantes: recogemos más de lo que hemos sembrado. La ley número 5, recogemos en proporción de lo que sembramos. La ley número 6 dice: recogemos buenas cosechas, pero solo si perseveramos. Amén. La ley número 7, no podemos hacer nada por la cosecha pasada. Amén. Por tal razón, estas leyes deben estar en mi vida hasta que venga el Señor Jesucristo. Veamos ahora la ley número 1. ¿Cuál es? Recogemos mucho de lo que no hemos sembrado. La Biblia nos dice que todo lo que yo siembre voy a cosechar. ¿Sí? Y nosotros nos volvemos multiplicadores de eso, porque de lo que yo siembre, yo voy a cosechar. Pero de lo que yo siembre, otros van a recibir de lo que yo siembre. Así que si mi semilla hacia afuera es buena, los que han vivido conmigo, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis clientes, mis proveedores, toda persona con la que yo comparto, le voy a sembrar una semilla. Y si mi semilla es buena, cosechará ellos cosas buenas. Entonces ellos van a recoger mucho de lo que ellos no sembraron. Amén. Es probable que alguien en mi pasado haya sembrado una mala hierba, y por esa mala hierba sembrada yo voy a recoger. Yo alguna vez les hablé que a mi papá le gustaba mucho beber, y él tenía como una premisa, seguramente por el medio en que se rodeaba, de que el que sabía beber y el que sabía beber de toda clase de licores era un buen ejecutivo y podría atender las buenas reuniones. Y él a mí, muy pequeña, me enseñó a distinguir los sabores de cada bebida, y que tenía que, y yo todavía no me gusta. Entonces, él decía que tenía que aprender. Pero miren, yo le doy gracias a Dios, porque así como dice en el libro de Isaías: de los confines de la tierra te tomé, de tierras lejanas te llamé, mi siervo eres tú. Yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él me eligió desde muy pequeña. Yo, sin saber qué era orar, yo terminaba un librito de oración que tenía, pero me arrodillaba en mi cama y empezaba a hablar con Dios. Desde ese momento te tomé de los confines de la tierra y te llamé y te dije: mi sierva eres tú, mi hija eres tú. Amén. Entonces, listo, está bien. Mi papá me enseñó a tomar, a distinguir qué era el vino, el whisky, bueno, todas esas cosas. Pero poco a poco el Señor me fue dando discernimiento. Y resulta que yo finalmente tomo una decisión cuando empiezo a trabajar y lo peor de todo era que en mi primer trabajo a mí me tocaba que organizar ese tipo de reuniones en la empresa. Indudablemente me guardaba firme, sin saberlo, porque aún no conocía mayormente la palabra de Dios, pero algo en mi corazón, algo muy adentro. Y yo sé que muchas amigas de mi mamá y de mi abuela me sembraron la buena semilla. Respectivamente, a veces le decíamos las evangélicas en su momento, y yo era
Y ellas me enseñaban y me decían: Conida, coge la Biblia que tú llevas al colegio y aprende el Salmo 23. Luego otra me regaló el Salmo 91. Y esa buena semilla, sembrada por esas piadosas mujeres temerosas de Dios, salvaron un alma. Hicieron que yo tomara la decisión de que cuando me invitaban a una copa, yo dijera: no, gracias, con valentía. No porque ay, me va a regañar, me regañaron miles de veces, pero les explicaba y les decía: no está en mí, no lo quiero hacer. Amén. Entonces, yo por lo menos podría decir, o la otra fuera que yo hubiese hecho caso y hoy fuera una alcohólica. ¿Cómo estarían educados mis hijos? No sé. Y que me vieran todos los días ebria, somnolienta. ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hijos? ¿O qué semilla les estoy sembrando a ellos? Ninguna, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, si yo hubiese llegado a ser alcohólica, ¿cómo le respondería al Señor cuando me dijera: no podrás entrar, perdón, y quiero hacer un paréntesis, no quiere decir que todos los borrachos se van a condenar, porque si entregan su vida a Cristo, podrán salvarse. Amén. Pero si yo hubiese llegado hasta el final de mi vida y hubiese llegado al momento del juicio final y el Señor me hubiese preguntado: ¿qué tienes que decir acerca de esto? Y que yo le dijese: no, la culpa la tuvo mi papá, porque por culpa de él yo salí así. Pero resulta que cuando ya tenemos conciencia y el Señor se preocupa por mirar cómo llegue la palabra del Señor a tantas personas, hasta la selva, hasta los lugares más recónditos, el Señor ha puesto grandes, ¿cómo se llaman? Evangelistas, no, ¿cómo se llaman? Misioneros. Grandes misioneros que no les ha importado ir a la selva a evangelizar a todas esas tribus indígenas que hay por allá, a riesgo de que sean maltratados, de que los maten, pero el Señor ha puesto almas valientes para predicar su evangelio. Y el día del juicio nadie podrá decir: ay, yo no tengo la culpa la tuvo aquel. ¿Por qué? Porque la palabra fue sembrada, la semilla fue sembrada. Y que no vamos a preguntarle, hay una historia cómica que encontré por ahí, la historia de la calabacita. Una calabacita creció torcida, creció chuequita, y el granjero cogió todas las calabacitas chuecas, torcidas, y las tiró al fuego. Y una de las más avispaditas le dijo: oye, ¿tú por qué me llevas al fuego si yo no tuve la culpa de nacer torcida? Y el granjero le dijo: pues te llevo al fuego porque nunca te quisiste enderezar. Amén. O sea que somos responsables nosotros de enderezar nuestro camino y no seguir creciendo chuecos como la calabacita. O sea que hay que examinarnos qué hay en nuestra vida, si tenemos malos pensamientos, si estamos actuando indebidamente, bueno, nuestras malas palabras, en fin, para que el Señor enderece nuestro camino. Pero si vamos a Mateo 13, 24, 30. Ya para entrar en el tema. Mateo 13, 24, 30 dice: el Señor les refirió otra parábola a sus discípulos diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No nos quedemos dormidos. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Miren, qué tan importante es que nosotros en nuestros hogares hablemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, hermanos, permanentemente de la palabra de Dios. Porque cuando ellos ya quedan solos en el colegio, en el jardín, inclusive a veces cuando vamos a un centro comercial, nuestros niños están expuestos a ver muchas cosas del mundo, que el mundo ofrece. No los podemos encerrar en una cajita de cristal porque ellos está bien,
o el amigo, o hasta el mismo jefe, o un profesor, una maestra de escuela, y empiezan a sembrar, a lanzar píldoras de ideologías y de filosofías que riñen con esta bendita palabra del Señor, amén. Entonces ahí es nuestro deber como cristianos, miembros de una comunidad, de una familia, tratar de sembrar esa buena semilla para que cuando venga el enemigo y haga crecer la cizaña, porque eso sí, la cizaña no necesita ser abonada, mientras que para que la semilla crezca fuerte, bien, la tenemos que abonar y la tenemos que sembrar en buena tierra. ¿Sí? Entonces el diablo en cualquier momento se nos mete. Amén. Se nos mete a la casa, al hogar, a cualquiera de nosotros. Y dice así: entonces vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. ¿Es claro lo que nos está diciendo el Señor? Amén. Bueno, continuemos más adelante. O sea, ojos despiertos, no nos quedemos dormidos, sembremos la buena semilla. Y todos, hoy en día, nosotros a veces cuando enseñamos nos referimos solo a nuestros hijos, pero resulta que nosotros también estamos en ese campo donde crece la buena semilla y la cizaña. Amén. Entonces tenemos que estar muy alerta. Pero si vamos más adelante a Mateo 13, 37, 39, el Señor le refiere a sus discípulos diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. Este principio nos muestra que si nosotros no llegamos al final y haber podido superar que en el momento de distinguir entre la cizaña y la buena semilla, nosotros no nos vamos allá con la cizaña y nos quememos así como la calabacita, o como dice aquí la palabra del Señor: puedo quemar, dejémoslas que crezca, porque si la arranca, perdón, más que quemarla, dice que si la arrancamos, es posible que arranquemos también la buena semilla. Y al arrancar la buena semilla, ella fuera de la tierra y del abono, pues se va a morir con la cizaña. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en comunión permanente con el Señor Jesucristo para que esa buena semilla llegue hasta el final, para que podamos vivir el gozo de nuestra salvación y con tranquilidad podamos dar respuesta al Señor cuando nos pregunte el día del juicio, y yo poder decir: sí, aquí estoy presente, y que no me haga preguntas de ¿y qué pasó? Amén. Y no tener yo que finalmente culpar a los demás. A veces vemos que los malignos prosperan, pero en el Salmo 37, del 1 al 10, nos dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esta misma ley dice que recibimos mucho de lo que no hemos sembrado. Resulta que los malos reciben bendiciones también de lo que ellos no han sembrado, y a veces los vemos prosperar.
Pero al final, si ellos no enderezan su corazón, no enderezan su camino, pronto serán cortados. Amén. Siempre estas leyes se aplican para lo bueno y para lo malo. Veamos pues entonces ahora la ley número 2. Recogemos lo mismo que sembramos. Siempre vamos a recoger la misma clase de lo que sembramos. Si siembro manzanas, vamos a la naturaleza. Si siembro manzanas, pues voy a recoger manzanas. Probablemente no voy a recoger peras. Si siembro odio, ¿qué voy a recoger? Odio. Si siembro avaricia, pues ¿qué voy a recoger? Lo mismo. Amén. Recordemos lo que decíamos en Gálatas. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Vamos a recoger la misma clase de semilla que sembramos. ¿Y dónde está esta ley en la palabra de Dios? Pues nos vamos a Génesis capítulo 1, versos del 11 al 12, los versos del 20 al 22 y los versos del 24 al 25. Estas leyes, como fueron pronunciadas por el Señor aquí da unos mandatos. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre la tierra. En el 2022 dijo Dios también: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y del 24 al 25, luego dijo Dios su palabra en ley, recuerden: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todo lo creado por Dios es bueno. Pero nosotros, los seres humanos, para justificar nuestro mal comportamiento, lo malo lo volvemos bueno. Resulta que la psicología de hoy adjudica a los malos comportamientos. De pronto me vuelvo un poquito a la primera ley, a los malos comportamientos o malas costumbres adquiridas por cada uno de nosotros, los seres humanos, para justificar mi condición actual. Amén. Si soy alcohólico, me justifico en mi papá, o me justifico en un tío, o en mi suegro, o en cualquiera. Si tengo ciertas inclinaciones por buscar ciertas filosofías, me justifico es porque es que la sociedad así lo dice y eso es lo que está de moda. ¿Sí? Entonces hacemos de lo malo bueno, pero ¿quién es el que nos da el discernimiento? El Señor Jesucristo. Ahora ilustremos esta ley. Esta ley que dice que recogemos lo mismo que sembramos. Entonces, ilustrémosla a la luz de la Biblia. Resulta que el rey David, ¿qué hizo el rey David? El rey David cometió un pecado. Vio a una mujer desnuda, Betsabé, la codició, se acostó con ella y engendró un bebé. Pero no paró, no puso un alto. ¿Qué hizo después? Continuó. Mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Continuó, luego robó, mintió. ¿Y qué pasó? Nosotros recogemos lo mismo que sembramos. Luego, ¿qué pasó? Sus esposas fueron violadas a la vista de todo el mundo por su hijo Absalón. Su hijo Absalón trató de matarlo. Hubo muertes en la familia de David. Hubo luchas entre sus hermanos porque uno de sus hijos abusó de una de
de otra de las hijas de David, o sea, de otra media hermana, y por causa de ello también murió ese muchacho muerto por uno de sus hermanos. Creo que fue Absalón el que mató a su medio hermano por haber abusado de su hermano. O sea, el rey David, porque no paró, él sí se arrepintió delante de Dios, pero el hecho estaba consumado, ya sembró. Y de lo que uno siembre, eso cosecha. Pero sí tenemos que pedirle perdón a Dios y Él tendrá misericordia. Pero tenemos que parar, no tenemos que seguir y seguir sembrando, porque finalmente las consecuencias se van a ver. Amén. Las personas que no viven conforme a la palabra de Dios se enfrentan a situaciones muy terribles. Entonces, vuelvo y repito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Ya hablamos sobre David, que es una manera de ilustrar. La invitación es a volver a repasar la historia del rey David y nos daremos cuenta de cuánto tuvo que ver, porque duró mucho tiempo viviendo lo que él mismo sembró. Amén. Proverbios, recordemos, lo que sembramos recogemos. Dios no puede ser burlado, y Proverbios 26-27 nos dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Amén. Acordémonos de esta bendita palabra: el que cava foso caerá en él. O sea, si nosotros ponemos piedritas en vez de sembrar semillas en tierra abonada, somos piedra de tropiezo para los demás y para mí. Se me devuelve. Amén. Ya vamos con 2 leyes. Vamos con la tercera ley. Recogemos en diferente temporada en que sembramos. Volvemos a Gálatas capítulo 6, del 7 al 10, que es nuestro versículo con el que iniciamos, pero leamos puntualmente el 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recogemos en diferente temporada en que sembramos. El Salmo 7, 15, 16. No, es como el 9. No me equivoco acá. En Eclesiastés, para ilustrar la enseñanza sobre recogemos en diferente temporada en que sembramos. Generalmente, cuando nosotros sembramos una semillita de manzana, bueno, no sé cuánto tiempo se demora una manzana en germinar, pero he escuchado que la piña se demora como 5 años en germinar, ¿cierto? Es decir, que lo que yo siembre ahora no lo voy a recoger mañana, o lo voy a recoger hoy mismo. Amén. Usted tiene que ir sembrando, tiene que ir abonando la tierra. Y además, en Eclesiastés, para ilustrar esta ley, Eclesiastés 3, del 1 al 9 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Amén. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Nosotros tenemos la responsabilidad de discernir sobre nuestro tiempo. Y recuerden que las leyes se aplican tanto para lo malo como para lo bueno, ¿verdad? Si hay mucho de lo bueno, pues vamos a recoger de lo bueno. Si hay mucho de lo malo, vamos a recoger de lo malo. Si tenemos un tiempo de alabanza con Dios, es tiempo de alabar a Dios. Si tenemos un tiempo de
como manda su palabra. Busca tu habitación y cerrada la puerta, ora al Señor, que no haya distracción del televisor y demás. A veces hay que buscar un recinto, así sea un baño. Yo acostumbro a ir al baño y ahora en el trabajo donde estoy, lamentablemente los baños no son como los que tenía antes en los otros trabajos, donde yo fácilmente me podía arrodillar en cualquier momento que tuviese alguna angustia, alguna necesidad, iba y me ponía de rodillas en el baño y nadie me podía ver porque se cerraba la puerta y quedaba aislada. Ahora todos estos baños donde trabajo son baños que tienen, se ve si uno está arrodillado o uno está sentado. Entonces, pero saco mi espacio y me voy a orar, así sea caminando para hacer la pausa activa y voy a hablar un rato con Dios. Amén. Entonces, es importante que siempre tengamos un tiempo para todo. Para cerrar esta ley de que recordemos que lo que sembremos lo vamos a cosechar es más tarde. Entonces voy a poner rápidamente dos ejemplos, tanto en lo negativo como en lo positivo, de dos personajes en cada uno de estos aspectos que sembraron durante toda su vida y al fallecer cosecharon. En cuanto a aquellos que sembraron la mala cosecha, entre esos está, lo hemos escuchado, a François Voltaire, un filósofo y escritor francés. Durante toda la vida, Voltaire, ¿qué hizo? Se dedicó a ridiculizar y a criticar la Biblia y al cristianismo. Y estas fueron las palabras de Voltaire al momento de estar agonizando. ¿Y quién lo atendió? Lo atendió un médico cristiano, quien reveló y notificó esto y dijo así Voltaire: en 20 años ya no existirá el cristianismo. Yo mismo destruiré el edificio que los 12 apóstoles tardaron en construir. Esa fue una de sus afirmaciones. Pero resulta que después de su muerte, la misma casa donde él dijo estas palabras se convirtió en la imprenta más grande de Biblias de Europa. Amén. O sea, su perversidad Dios la hizo a un lado. Pero lo triste es el médico cristiano que atendió a Voltaire al morir, le escribió a un amigo estas palabras. Dijo así: cuando comparo a un hombre justo, dijo el médico, con Voltaire, puedo comprender la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la tranquilidad y la tormenta. Eso lo dijo el médico cristiano. Pero ¿qué dijo Voltaire? Voltaire me decía antes de morir: amigo, tú eres el único que me ha dado buenos consejos. Si los hubiera seguido, no me encontraría en esta situación. Llené toda mi vida con incienso mi cabeza, el cual me ha mareado y sacado de la realidad. Por favor, mándame un doctor que esté loco como yo. Por favor, tengan compasión de mí. Muero abandonado por Dios y el infierno me espera delante de mí. Él sabía lo que le esperaba. ¿Se imagina la angustia de ese pobre hombre? Duro, ¿no? Elegí otra así rápidamente: Carlos IX, rey de Francia. Ese fue un hombre malo y despiadado, sanguinario. Fue quien dio la orden de masacrar 15.000 hugonotes. En esa época a los cristianos le llamaban hugonotes. Y luego, por motivación de su madre, mire lo que siembra la mamá de Carlos IX. Nos volvemos a la ley número 1. Mire que entre todas ellas se entrelazan. Motivado por su mamá, le dio la orden de que matara otros 100.000 hugonotes, otros 100.000 cristianos más en Francia. Y antes de morir, Carlos III dijo estas palabras: despierto, dormido. O sea, cuando él se despertaba y habiendo dormido, dice: veo la sombra de esas personas que pasan delante de mí, están sangrando. Oh, si tan solo hubiera perdonado a los niños y las mujeres embarazadas. ¿Qué puedo hacer? Estoy condenado. El infierno me espera para siempre. Otro testimonio angustiante.
de un hombre malvado, y lo que una mujer, una madre malvada, sembró en él. Y él no se paró en la raya y dijo, no mamá, no más, ya maté 15, ¿cómo va a matar 100,000 más? Amén. Estos son los testimonios tristes, pero también estuvieron testimonios cristianos de hombres de Dios antes de morir. Y yo sé que aquí inclusive el hermano Alfonso ha hablado del hermano Hugo Villarez, del momento en que partió a la presencia del Señor, que él iba tranquilo en el Señor. Qué bonito uno poder saber que si estoy enferma y que si ya estoy en el último momento, tener la paz y la tranquilidad de que voy a encontrarme con el Señor y a pasar la vida eterna. Sin ir muy lejos, todos conocemos de pronto a Charles Wesley, conocemos más al hermano, pero resulta que igual, hombre de Dios. Charles Wesley, él fue un reformador británico y fue uno de los más conocidos compositores de himnos de la historia del protestantismo. Muchos de los himnos que aquí cantamos fueron escritos por él. Amén. Y son unas letras maravillosas. Y antes de morir dijo las siguientes palabras: estaré satisfecho, oh mi Señor Jesús, cuando despierte a tus hijos. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Y Juan Calvino dijo las siguientes palabras: doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho en mí. Amén. Gloria a Dios. Es nuestro compromiso que hasta el día de nuestra muerte nosotros vamos a recoger lo que sembramos. ¿Qué elegimos sembrar? La buena semilla. Amén. Ley número 4, por esta voy a pasar un poco más rápido, que pena con ustedes. Ley número 4: recogemos más de lo que sembramos. La cosecha siempre va a ser mucho más grande, bien sea que para el bien o para el mal. En sus casas les invito a leer Marcos del 3 al 8, y habla de que Jesucristo, ¿qué nos enseña ahí? Es otra parábola del sembrador que salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, la quemó, y porque no tenía raíz se secó. Eso, con esto se ilustra lo que les mencioné ahora, de que siembran filosofías en nosotros o ideas que finalmente, a pesar de que estemos escuchando la palabra, fácilmente nos pueden arrancar o nos podemos morir como esa semilla que cae en pedregales. Otra parte cae entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Para ilustrar esta ley de recogemos más de lo que sembramos, expongo delante de ustedes la historia de Jacob. ¿Recuerdan? De Jacob y de Rebeca. Rebeca quería la primogenitura no para el que le correspondía de sus hijos, que era Esaú, sino que para Jacob. Y Jacob se hizo pasar por Esaú y engañó a su padre Isaac. Y Rebeca le dijo, porque Jacob sí le dijo a su mamá, amonestó a su mamá: si yo hago esto, si suplanto a mi hermano, maldición vendrá sobre mí. Y Rebeca le dijo: no importa, hijo, que esa me caiga a mí, que esa maldición recaiga sobre mí, yo te libero de esa maldición. Pero Rebeca y Jacob se equivocaron. Resulta que sembraron mala hierba, engañando a su padre. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos dice
dice, honra a tu padre y a tu madre. Y se te añadirán largos días de vida. Y entre los mandamientos de la ley de Dios está honrar primeramente al Señor Jesús y honrar a tu padre y a tu madre. Entonces fue mayor lo que recogió Jacob que lo que sembró. A él solamente engañó a su padre. Pero cuando Jacob tiene que salir antes de que su hermano Esaú lo mate porque le quitó la primogenitura, la bendición de la primogenitura, ¿qué le pasó a Jacob? Su mamá lo manda donde su tío Labán, y su tío Labán no lo engaña una vez, lo engaña 2 veces. Tiene que trabajar 7 años para obtener a Raquel para obtener a Raquel, y resulta que lo engañó su tío y le dio a Lea. Y luego le dice, ahora trabaja otros 7 años para que te dé a Raquel. Pero sigue la vida de Jacob. Y Jacob, ¿qué le pasa? Sus hijos lo engañan cuando le hacen creer que José ha muerto. Cuando lo venden a los egipcios. Entonces, esa historia de Jacob nos ilustra claramente que lo que sembramos, si recoge demasiado. Que Dios nos libre de una de esas maldiciones o esa ciega de recoger tanto. Vamos ahora a la ley número 5. Recogemos en proporción de lo que sembramos. En este principio, ¿qué pasa? Hay una ley que dice, si tú quieres tener, da. O sea, ya, comparte. Si quieres ser pobre, simplemente retenga y no dé. Si quiere tener en abundancia, pues reparta lo que más pueda compartir. Y si quiere verse en necesidad, cada vez que tenga, pues guárdelo, escóndalo para usted, y eso lo volverá una persona avara. Amén. ¿Qué mejor ilustración? La de la viuda, donde el Señor mandó a Elías. Ella de lo que no tenía, compartió con Elías. Ella sembró. ¿Y qué hizo el Señor? Le manda a decir con Elías, porque has compartido conmigo de lo que no tienes, en tu casa no faltará el aceite ni la vida. Amén. Entonces, ¿qué mayor ilustración que esa? La ley número 6. De cada una de estas leyes se puede sacar miles de enseñanzas y recordar miles de pasajes bíblicos que el Señor nos muestra en su bendita palabra. La ley número 6. Recogemos buena cosecha, pero solo si perseveramos. Nuevamente, Gálatas 6 del 7 a 10 en su versículo 9, vuelvo y lo cito. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Permanentemente el Señor nos dice, sembremos la buena semilla. Ahí en Hebreos, en el capítulo 12 del 1 al 13, la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, dice ese pasaje, por tanto todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos debemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Jesús. No nos cansemos. Yo cada rato le digo al Señor, transforma. Cuando me viene un mal pensamiento, digo, Señor, transforma este corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando me lleno de rabia a veces por cosas injustas que pasan, me lleno de ira, de soberbia. No, Señor, por favor, transforma este corazón de carne en un corazón de piedra. O sea, clamando al Señor permanentemente para no caer en tentación y no seguir sembrando cosas malas. Y por último, no podemos hacer nada por la cosecha pasada.
lamentablemente, una mala situación que hayamos tenido esta mañana, de disgusté con mi hijo, con mi esposo, con mi hermana, con quien sea, que eso no nos afecte. Ya salió la mala palabra, ya salió la rabia, ya eso quedó ahí. Preocupémonos y eso que quedó atrás, listo, ya quedó atrás. Pidámosle perdón a Dios, pidiéndole que nos ayude a vivir en santidad. Y otra cosa es que a veces nos quedamos viviendo en el pasado, de las glorias vividas en el pasado, pero esas glorias las vivimos en Cristo o las vivimos en el mundo. A veces anhelamos esas glorias pasadas, pero fueron vividas en el mundo. No, hermano, esto quedó atrás, déjelo allá, esto de nada le sirve hoy. Más bien, como dice la palabra de Dios, puesta su mirada en Cristo Jesús, alcanzando la meta que tenemos, que es la vida eterna. Clamemos al Señor cada día, que